Javerim, vengasem buenora a Ladino 21, el casalico electrónico de Ladino en el siglo XXI. Hoy nos topamos en Chesme, cerca de la ciudad de Izmir, con nuestra cara amiga Sara Telias Enríquez. Y dunque, cara Sara, te quería demandar en primero de todo, ¿cómo te empezaste la lengua? ¿Cómo te empezaste el ladino? Como todos que viven en Izmir, de la gran mamá de parientes que vivimos juntos y mi madre. Ama yo nunca no hablé, ellos hablaron en español, ama nosotros siempre hablamos en turco. Okay. La escuela turca, los amigos turcos, de esto, y había, ¿sabes? En la colegio no hables en español. Ajá. De esto, nosotros, yo no sé muy bueno en español. Mi madre y mi gran mamá hablaban siempre en casa en español. Yo de allá me está saliendo. Ajá, sí, te está saliendo muy bueno. Y dunque te lo empezaste en la casa, más que todo sentirlo de los parientes, sí. No hablarlo. No hablar. Y ¿tienes hermanas, hermanos? Nosotros 4 hermanos, 2 hermanos y yo y una hermana. ¿Ma hablabas y hablas en turco? Turco, siempre turco. ¿Y en la escuela también te empezaste todo en turco o en francés? O? Yo me fui a Talmatora. Ajá, Talmatora. No, 3 años solo. Allá empecé hebreo, muy poco, no muy no más. Había escuelas, de que nos mandaron, no sé, Talmatora, éramos a escuela, después Beneberit, un año de Beneberit. Después mi padre no quiso a Talmatora, nos fuimos a Turco, en universidad, en la universidad. ¿Y en Talmud Torah te empezaste a meldar en Rashi, por ejemplo? ¿Te empezaste a meldar en létricas de Rashi? Sí. Muy bueno. ¿Y el solitreo? ¿El solitreo lo conoces? ¿La escritura cursiva de los sefaradim? ¿Para escribir létricas y cosas así, o no? En hebreo empecé Aleph Bet Gidmal Dalet. Sí, seguro. Ahora llamando, de antes sé que estoy pudiendo endamendar, yo quise hacer una cosa en la cementería. La cementería, hacer, ¿cómo se dice? No sé ya. ¿Quién está allá? ¿Los muertos? Los muertos, que hacer, bueno, lugares. Un registro de quién está allí, cómo se llama, qué edad tenía. Y lugares que han está. Allá debía mandar, ya sabes, en hebreo escribí, allá empecé. Años después, 10 años antes, que yo en 8 años empecé en hebreo. Mire, me está saliendo, ya estoy pudiendo mandar. Acabó. Muy bueno. ¿Y aquí en Izmir practicas el ladino, por ejemplo, en la liga o en algún modo de organización o de topadura? ¿Hay gente aquí en Izmir para practicar ladino? Ya hay cursos. Cursos, Mi hija está yendo a cursos. No es como nosotros hablar. Spanish cursos. Son cursos de español moderno, no de ladino. Okay. ¿Y cuál te parece que va a fitar con el ladino en el avenir? ¿Te parece que es una lengua que se va a dirigir o la nueva generación ya puede ser
se va a empezar. No. No y no. Nueva generación que yo tengo 3 bisnietos, no bisnietos, ¿Y nietos? nietos, no hablan, no quieren saber. Ajá. Justo mis hijas son buchucas. Mi madre, vivimos con mi madre en Cheshme. Siempre hablaba en español a mis hijas que en vez de una lengua es una vida, decía. No, okay. Ahora empezó a despechar que no, la gran mamá que estaba hablando, mi madre una vez me dijo, tus hijas son muy, no son muy buenas. ¿De qué mamá? ¿Cuál hicieron? No me están dando respuesta. Dije, ¿de qué? Ellas, ¿cómo haces? Mis hijas dijeron, mamá está hablando en español, nosotros no estamos entendiendo. Y Dunque, para escapar te quería demandar, yo nunca no vi la alcunia Telias antes de estar en Izmir, ma aquí en Izmir, como te dije antes, la vi en muchas snogas y te quería demandar, es una alcunia que se topa a corrupto en la ciudad de Izmir en particular, o vites también gente que su alcunia es Telias en otras ciudades, en Saloniki, en... Mi gran mamá, mi padre, la madre viene de Selanik. Mi gran papá, de mi papá, es de... No sé, no, son de Izmir. Mi gran mamá de mi madre, después de fuego, se fueron a Argentina, ¿cómo se dice? Montevideo. A Montevideo, Allá Uruguay. están Telias. No, Piperno. Telias no son, perdón, excuse me. Aunque los Telias estaban en Saloniki. Saloniki, mi gran mamá vinieron. Y hay muchos en Argentina. Sí. Cuando dijeron, miraron que si hay Telias, y hay muchos Telias en Argentina. No sé de qué familia son. Muy interesante esto que hemos contado. Sara, merci mucho por estar otra vez aquí en Latino 21 y esperamos que vuestra visita tenga muchas y muy hermosas hermanas, inshallah. Inshallah. Yo quiero decir muy merci. Inshallah tú topas más mucho. Inshallah, que ansina sega. Espero que sí. Merci mucho.